Hola, soy Narcy Rosales, estudiante de Derecho de la Universidad Yacamú para la cátedra Derecho Público. En esta oportunidad hablaremos sobre el desarrollo de la Unidad 1, Derecho Público. Para empezar, debemos desarrollar el concepto de derecho público. Derecho público se conoce como una parte de los ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen al poder público y sus relaciones con los individuos, las organizaciones y consigo mismo, siempre que éste ejerza como un representante de los intereses del Estado. Dicho en otras palabras, se trata de la rama del derecho positivo que ordena las relaciones de subordinación y supraordenación entre el Estado, representado por la administración pública, y los particulares, así como entre los distintos organismos que componen el poder público. Junto con el derecho privado compone la rama del derecho positivo, es decir, aquel que se encuentra contenido en una legislación por escrito, constitución, ley, etc., y de acuerdo y aceptación con la comunidad en la que rige. Por lo tanto, el derecho público es también parte del ordenamiento jurídico construido por las sociedades para regir su propio funcionamiento y al que toda ella elige someterse. El derecho público puede variar enormemente de acuerdo a la nación en la que rige, pero en líneas generales se rige por dos principios rectores: principio de legalidad y principio de imperio. El principio de legalidad establece que toda acción de los poderes públicos debe estar inscrita necesariamente en el orden jurídico vigente, es decir, debe contar con seguridad jurídica, conforme a su jurisdicción y naturaleza, es decir, el Estado no puede violar las leyes. Mientras que el principio de imperio establece que toda relación entre el Estado y los particulares se ejerce desde una situación de desigualdad, en la que el primero tiene el dominio, es el imperio, por lo que estará ejerciendo una potestad pública, es decir, el Estado es la autoridad. Ahora hablaremos de las ramas del derecho público. Las ramas del derecho público suelen ser las siguientes: derecho constitucional, aquella rama que atañe a la interpretación de los textos jurídicos de la Constitución y otros ordenamientos por escritos que son fundamentales en la construcción del Estado. Derecho administrativo, aquella que regula la administración pública y modula el funcionamiento y las relaciones entre los diversos organismos que componen el Estado. Derecho internacional público, atañe las relaciones entre los distintos estados-nación del planeta, sus planes conjuntos, sus acuerdos e intercambios económicos, sus disputas fronterizas, etc. Derecho penal. El derecho penal tiene que ver con la capacidad punitiva del Estado, es decir, su capacidad para castigar a quienes violen la ley y para ejercer la coacción sobre los ciudadanos entre quienes impera. Derecho procesal. Regula los mecanismos y procedimientos del Estado en lo referente al modo en que ejerce su poder, garantizando los derechos mínimos y la proporción en todo momento. Derecho laboral. Es aquella rama vinculada con el marco legal que regula el trabajo para garantizar su dignidad, su legalidad, su justa retribución, así como los derechos y deberes de trabajadores, patronos, sindicatos, etc. Y derecho electoral, que se encarga de normar los procedimientos de sucesión del poder y reemplazo de gobernantes a todo nivel en cualquiera de los poderes públicos. Ahora hablaremos de la diferencia entre derecho público y derecho privado. La diferencia entre derecho público y derecho privado data de los años antiguos del derecho romano, cuando se impuso la necesidad de discernir entre los asuntos jurídicos vinculados con los particulares, derecho privado, y aquellos que atañen a la res pública, es decir, la cosa pública del Estado, derecho público. Ambas ramas se distinguen, por ende, en su ámbito de acción, cuando se trate de asuntos que involucran a particulares o incluso al Estado actuando como uno de ellos. Proporciones comerciales, sucesiones, propiedad privada, etc. Hablaremos de derecho privado cuando se trate del Estado y de las reglas de convivencia y del pacto social
orden público, fondos públicos, funcionamiento del Estado, etc., hablaremos de derecho público. Ahora procederé a nombrar algunos ejemplos del derecho público. Los ejemplos de derecho público son simples y abundantes. La condena de un criminal que fue capturado por los órganos de seguridad, derecho penal, y juzgado por un tribunal apropiado, derecho procesal. La interpretación de lo establecido en la Constitución Nacional, derecho constitucional, para determinar si se procedió correctamente o no en algunos comicios presidenciales, derecho electoral. La revisión de los tratados internacionales de soberanía para mediar en un tercer país en conflicto, derecho internacional público. Y para defender a un trabajador a la cual le han violado sus derechos, tenemos el derecho laboral. Esto ha sido parte del desarrollo de la unidad 1 correspondiente al derecho público. Gracias.